Pues hemos visto algo relativo a la Ley General de Sanidad en lo concerniente a esa ordenación del sistema sanitario que, con arreglo a unas prescripciones básicas de lo que es la legislación básica, luego tienes como complemento el desarrollo por las distintas comunidades autónomas con sus propias leyes. En concreto, en Castilla-La Mancha, la Ley 8/2000 de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha. Empezamos viendo ese Sistema Nacional de Salud que, como dice que está con arreglo a la Ley 1486, que está compuesto por el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas, los servicios de salud de las comunidades autónomas, los servicios de salud del Estado básicamente mínimos, bueno, mínimos, aunque referido a unas materias muy concretas, pero son los servicios de salud de las comunidades autónomas los grandes intérpretes de esta ópera, ¿no? Esos servicios de la salud de las comunidades autónomas, con el arreglo al artículo, de los artículos 49 y 55 de la Ley 1486, nos dice que las comunidades autónomas delimitarán y constituirán en su territorio unas demarcaciones denominadas áreas de salud. Para la delimitación de estas áreas de salud se deben tener en cuenta una serie de factores, tanto geográficos como demográficos, como de culturales, climatológicos, relación de las vías, etcétera, cuestiones epidemiológicas, instalaciones sanitarias, etcétera. Y sabemos, como regla general, lo que hace la ley es decir, bueno, no menos ni más de 200, no menos de 200.000 ni más de 250.000 como regla general, aunque esa regla general pues no tiene aplicación ni en los territorios insulares ni Ceuta y Melilla. Y además que cabe la posibilidad de que sea inferior, porque si una provincia no llega a esos 200.000, lo que sí nos dice es que que como mínimo en cada provincia tendrá como mínimo un área, ¿no? Bueno, a eso se tienen unos órganos, los órganos de las áreas de salud, que son por un lado el Consejo de Salud, Participación, el Consejo de Dirección y el de Gestión, que es el gerente. Esas áreas de salud, divididas después en las zonas básicas de salud, que es la zona básica de salud, es el marco territorial de la atención primaria de la salud, ¿no? Donde desarrollan sus actividades sanitarias los centros de salud. También el artículo 63 de la ley, aunque ya no es legislación básica, fija los criterios para delimitar los mismos. Y dentro de todo esto tenemos que tener en cuenta el Hospital General, adscrito a cada área de salud, y los centros de salud con relación a las comunidades, a las zonas básicas de salud. Bueno, todo esto lo hemos visto en el otro lado, esos órganos de las áreas de salud. No hay que confundir el Consejo de Salud del área con el Consejo de Salud de la comunidad autónoma o incluso con los consejos de salud que veremos posteriormente de las zonas básicas de salud, por consejos que no falte, ¿no? Bien, y en el ámbito de Castilla-La Mancha, tanto en la Ley 8/2000 de 30 de noviembre como sucesivas normas reglamentarias, nos habla por un lado que nos dice que las 5 provincias de Castilla-La Mancha constituyen una región sanitaria, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, dentro de eso, los órganos que tienen competencia en esta materia estarían por un lado el Consejo de Gobierno, al que se refiere el artículo 64, y por otro lado, lógicamente, pues la Consejería con competencias en materia de sanidad. Se nos habla en el decreto 13.1994 y 13/2005 de Castilla-La Mancha que el área de salud constituye el marco fundamental para el desarrollo de los programas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Y nos habla, una novedad en cuanto a esta situación, de que cada área de salud estará integrada por distritos de salud y zonas básicas de salud. Realmente los distritos nos habla ese mismo decreto de que son la demarcación territorial que agrupa funcionalmente un conjunto de zonas de salud a las que ofrece servicios de apoyo con la finalidad de gestionar y más adecuadamente los servicios sanitarios y administrativos, ¿de acuerdo?
Bueno, pues entonces ya hemos visto entonces esos órganos y en la última, después de esos distritos de salud, estarían las zonas básicas de salud, como la unidad territorial básica de la atención primaria, en la que sabemos que desarrolla su actividad el equipo de atención primaria en esos centros de salud o incluso podríamos descender un poco más a los consultorios locales, ¿no? En el medio rural. También en las zonas básicas de salud existen los consejos de zona básica de salud, que son esos órganos colegiados de participación institucional y comunitaria, pues tanto en la planificación como el control y en la evaluación de la gestión de la calidad en materia de salud pública, ¿no? Bien, bueno, pues simplemente aquí tendremos que tener esa norma que os he citado como cosas importantes. Por un lado, la ley 8-2000 de Castilla-La Mancha y luego ese decreto, bueno, el decreto 13.994, con esa alusión a los distritos de salud, no tiene mayor, creo que no tiene mayor importancia. Y lo que decíamos antes, que de conformidad con el decreto 13.994, esa región sanitaria de Castilla-La Mancha, por las 5 provincias, estará integrada por áreas de salud y zonas, distritos de salud y zonas básicas de salud, dice el artículo 2 del decreto 13.994. Cada área de salud integrada por distritos de salud y zonas básicas de salud, vamos descendiendo, y el distrito de salud es la demarcación territorial que agrupa funcionalmente un conjunto de zonas de salud a los que ofrece servicios de apoyo. Bien, bueno, no hay nada más porque realmente lo que es ya la legislación específica de Castilla-La Mancha respecto a las áreas de salud lo encontramos en el artículo 44 de la ley 8-2000, que ya nos dice o nos vuelve a repetir ya que este sistema sanitario queda configurado territorialmente por esas demarcaciones geográficas que le denominamos áreas de salud. ¿Y a quién le corresponde? Estas son preguntas. Corresponde al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, a Paje y a sus consejeros, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de sanidad, a aprobar la delimitación territorial de las áreas de salud, pues teniendo en cuenta todos esos factores a los que se refiere la Ley 1486 para delimitarlos como tal, ¿de acuerdo? Y esa área de salud es el marco fundamental para el desarrollo de los programas de promoción y prevención de la enfermedad. Y cada área de salud, pues entregada en unos casos en el decreto ese del 94 se habla de los distritos, aquí en la ley 8-2000 no se habla de que estará integrada por zonas básicas de salud, ¿de acuerdo? Bueno, Consejo de Salud de Área, ya lo sabemos, ya lo hemos visto, esos que tienen, esas funciones que tienen asignadas, que es igual en un sitio que en otro. Y por último, respecto a las zonas básicas de salud, en Castilla-La Mancha, ese decreto de 13 de 1994, nos da una serie de pautas a la hora de configurar adecuadamente lo que son las zonas básicas de salud, como la unidad territorial básica de la atención primaria de la salud, en la que desarrolla su actividad este equipo de atención primaria, ¿no? Y el órgano colegiado de participación, ya lo hemos repetido varias veces, en la zona básica de salud es el Consejo de Zona, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, únicamente lo que hace después este decreto es eh, hacer alusión al equipo de atención primaria y las funciones que le corresponden a este equipo de atención primaria, como prestar asistencia a nivel ambulatorio, domiciliario de urgencia, a la población de la zona básica de salud en coordinación con la asistencia a nivel secundario, realizar actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, rehabilitación, contribuir a la educación sanitaria de la población y, como siempre, el cajón desastre que queda, pues las huellas que le atribuyan las normas vigentes, ¿no? Bueno, este centro de salud es la estructura básica en el que ejerce, podríamos decir, sus funciones el equipo de atención primaria, ¿no? Que desarrolla el centro de salud es la estructura básica fundamental que desarrolla de forma integrada mediante el trabajo en equipo lógicamente, esas actividades que están dirigidas tanto a la promoción como a la prevención, a la rehabilitación, todo lo relacionado con la salud.
y además tiene otras funciones que son obvias, que corresponde, dice, a los centros de salud albergar la estructura física de las consultas y servicios asistenciales, los recursos materiales, albergar los recursos materiales, servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios y una serie, mejorar, nos dice, facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de Castilla, bueno, en este caso, lógicamente, nos estamos refiriendo a Castilla-La Mancha. Vamos a ver. Eh, mirad, este es un mapa que hay que, bueno, ya desde que se estableció en un principio por el decreto ese de 13 de 1994 y luego creo que es una orden del mapa sanitario de Castilla-La Mancha del año 18, que se han ido modificando algunas cosas. Sí puede ser una pregunta que esté relacionada con pues las áreas de salud que existen en Castilla-La Mancha. Bueno, pues aquí veis que Guadalajara en la provincia, Cuenca otra área, Albacete tiene otra, La Mancha Centro, Puerto Llano tiene otra, Ciudad Real otra, Talavera de la Reina y Toledo. Bueno, pues en total vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 áreas de salud en Castilla-La Mancha que tenemos que tener en cuenta simplemente a la hora de que a lo mejor vaya alguna pregunta en ese sentido o el nombre de alguna de ellas. De las provincias no tendréis problemas, pero a lo mejor surge en relación con Talavera de la Reina, dentro de Toledo, o Puerto Llano, dentro del Ciudad Real, o incluso esa otra que se llama de la Mancha Centro, ¿no? Es suponemos, bueno, espero que esté en condiciones, porque vamos, hay cosas aquí que respecto a la administración para mantener al día las cosas para los usuarios en Internet, muchas de ellas es un completo desastre. Este mapa que os he enviado, además, bueno, pues son cifras que no están acordes con la realidad, porque creo que es del 2016, pero creo que es el último que hay publicado. Bueno, entonces tenerlo en cuenta en respecto a las áreas de salud de Castilla-La Mancha y nada, supongo que con todas estas cosas que vamos comentando, aunque sea un poco por arriba, vamos entrando más en la materia que en la materia que nos toca, ¿no? Eh, creo, como dije ya también el otro, que no se meten en esto, en concreto, en estos de estas oposiciones de auxiliares de enfermería, más que en detalle. Las que eran del SESCAN eran mucho más amplio en cuanto a los temas que tenían. Aquí solo tenéis dos, todos los otros sí eran más, porque incluía incluso, creo recordar, el Estatuto Marco o incluía algún tema de construcción o del Estatuto, pero vamos, aquí con estos dos, con este y el de igualdad, pues no hay mucho donde rascar. Bueno, pues esto es lo que hay. Nos veremos en sucesivas ediciones. Salud.